Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. La actividad que vamos a desarrollar el día de hoy es la resolución de las tareas de la semana número 3. Y si ustedes recuerdan, en aquella tercera semana del segundo bimestre, nosotros vimos el tema de el formativo andino. Siempre recordando, por favor, que el formativo, ese nombre, responde a la propuesta del profesor Luis Guillermo Lumbreras, que propone que con ese nombre nosotros reconozcamos a aquellas culturas de la zona andina, o sea, de los Andes, que comenzaron a florecer y a tener un desarrollo, una evolución cultural propias. De esa manera, la zona andina, los Andes, se convierten en un foco civilizador del mundo. ¿Con esto qué cosa te quiero decir? Te quiero decir que al igual que China, o al igual que la India, o al igual que Egipto, la zona andina y con las culturas que hay dentro de ella, esta parte del mundo también se convierte en uno de los primeros lugares a nivel de todo el planeta Tierra en donde comienza a evolucionar y a florecer las culturas con mucho nivel en su desarrollo, ya sea en el desarrollo artístico, ya sea en el desarrollo social, religioso, etc. Entonces, ¿entre qué años se encuentra el formativo según el profesor Luis Guillermo Lumbreras? Para él, el formativo se encuentra entre los años 1800 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Y estos 2000 años que propone Luis Guillermo Lumbreras con el nombre de formativo, precisamente porque todas las culturas dentro de los Andes se están formando con características propias, dice él que la característica principal es que nuestros pueblos empezaron a producir la cerámica. Recuerda tú que nuestros pueblos andinos se diferencian de otros pueblos en el mundo porque, a diferencia de Europa o de Asia, por ejemplo, en donde allí su historia la divide el uso de los metales, por eso es que ellos tienen una edad del bronce, una edad del cobre, una edad del hierro. Nosotros, sin embargo, no utilizamos los metales de la misma manera que los utilizaron ellos. Por eso es que para nosotros la actividad de la cerámica es trascendental para entender nuestra historia, porque los pueblos andinos en su cerámica han dejado reflejados cuáles eran los usos y las costumbres de cada uno de ellos. Por eso es que a través de la cerámica podemos conocer un poco más sobre nuestra propia historia de esos años. Entonces, habiendo entendido cuál es la propuesta de Luis Guillermo Lumbreras llamada el formativo, que es un espacio de tiempo en donde las culturas comienzan a tener características propias y sobre todo desarrollan cerámica, también hay que comprender que Luis Guillermo Lumbreras dividió este formativo en tres fases: el formativo inicial, formativo medio y formativo final. Y lo último que te quiero comentar antes de empezar a desarrollar los problemas que nos plantea nuestro libro es que esta misma cantidad de tiempo fue descrita por otro profesor, por otro investigador, en este caso norteamericano, llamado John Rowe, y con diferentes palabras, sin embargo, se refiere al mismo espacio de tiempo. Por ejemplo, John Rowe le llama a los años que van entre 1800 a.C. al 1200 o 1100 a.C., le llama simplemente inicial. Algunos también lo conocen como cerámica inicial, culturas de la cerámica inicial. Luego, al periodo que va entre los años 1100 antes de Cristo aproximadamente al 100 o al 200 después de Cristo, John Rowe lo bautiza como el primer horizonte. Siempre recordando que para John Rowe los horizontes son etapas en donde hay culturas que se expanden mucho, ya sea por su acción colonizadora o ya sea por el peso gravitante de su cultura, de su religión, como fue el caso de Chavín, por ejemplo, que comenzó a conquistar otros pueblos, pero no por acción militar, sino por acción religiosa. Entonces, sabiendo que tanto el profesor John Rowe como el profesor Luis Guillermo Lumbreras utilizan diferentes términos, pero se refieren a la misma cantidad de tiempo, entendiendo eso y repasando nuestras clases anteriores en donde todo esto ha sido explicado,
Espero que me prestes mucha atención y que podamos desarrollar satisfactoriamente los problemas a continuación. Entonces, prepárense chicos, prepárense chicas, porque vamos a responder todas las preguntas que plantea nuestro libro. Empecemos. Al inicio, en la parte superior de nuestra hoja, tenemos el siguiente problema que nos plantea. Es una línea de tiempo. Ustedes ya saben que yo no logro graficar exactamente como tenemos en nuestro libro las figuras, pero creo que sí se llega a comprender el desarrollo de las mismas. Por ejemplo, teniendo ahí nuestra línea de tiempo, el libro nos pide lo siguiente. Primero, escribe en las líneas el nombre de cada etapa del formativo. Esas líneas en mi dibujo, en mi gráfico, son los recuadros que vemos de color verde en el inferior de la pantalla. Luego nos pide el libro, en los casilleros, que en nuestra pantalla lo tenemos de color amarillo, escribe los años de inicio o de fin de cada uno de los periodos. Se refiere a cada una de las fases del formativo. Recuerda que acabamos de comentar cómo es que el profesor Guillermo Lumbreras dividió, o mejor dicho, subdividió a lo que él llamó el formativo en general. Y por último, nos pide el libro responder las preguntas de la parte inferior de nuestra hoja en tu cuaderno. Es decir, la última parte que vamos a ver de este video, te pido que lo copies en las hojas de tu cuaderno y que allí también hagas el desarrollo de lo que vamos a hacer a continuación. Empecemos entonces por la línea de tiempo. Muy bien, muchachas y muchachos, tenemos nuestra línea de tiempo, siempre recordando que el periodo formativo ha sido propuesto por el profesor ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras. Ahí se encuentran culturas como por ejemplo la cultura Garagay, que está aquí en Lima, tuvo su centro de poder, tuvo su centro ceremonial aquí en Lima, pero también encontramos la cultura Sechín, que tuvo su centro ceremonial en Casma, en Ancash. Encontramos la cultura Cupisnique, que tuvo su centro de poder en lo que hoy es La Libertad, Trujillo. Tenemos la cultura, por ejemplo, Pacopampa, en lo que hoy es Cajamarca, la cultura Cunturhuasi también en Cajamarca, y tuvimos mucha cantidad de culturas de este periodo. Nosotros vimos las más esenciales, las principales. Empecemos entonces a contestar la línea de tiempo. Yo voy a ir agregando cada uno de los datos a medida que voy avanzando. En la primera línea o en el primer recuadro, si nos fijamos en nuestra pantalla, va a aparecer el nombre de formativo inicial. Con esta definición empieza la subdivisión del formativo. Y ahí encontramos, como les comentaba, culturas como Garagay, Sechín, Cupisnique, Cunturhuasi, etc. Recordar que el formativo inicial coincide más o menos en el tiempo con lo que John Rowe llamó simplemente inicial, o también otros llaman culturas de la cerámica inicial. Muy bien, habiendo recordado esto, muchachos, sigamos avanzando. Ahora hablaremos del formativo medio. Y el formativo medio coincide con lo que John Rowe llamó el primer horizonte. ¿Qué cultura destaca en la primera parte del primer horizonte según John Rowe, o qué cultura destaca en el formativo medio, que es lo mismo? Destaca la cultura chavín. Por eso es que hemos puesto gráficos en la parte inferior, todas corresponden a la cultura chavín. Vemos cabezas clavas, vemos a las representaciones de guerreros o de seres mitológicos, vemos al lanzón monolítico que se encuentra en el templo nuevo de Chavín, y vemos también la cerámica clásica de Chavín, que tiene ciertas características como tener un cuerpo globular, es decir, un cuerpo completamente inflado, asas estribo, o sea, asas que están al aire, una base plana y un pico. Todas esas son características típicas de la cerámica Chavín, que además era monócroma, es decir, que utilizaba un solo color. Sigamos avanzando, por favor. En la tercera línea vamos a poner formativo final. Y según John Rowe, este formativo final coincide con la última parte de lo que él llamó el primer horizonte. Y si en la primera parte del primer horizonte hay una gran cultura que se llama Chavín, ahora, ¿qué cultura hay en la última parte del primer horizonte según John Rowe? Esa cultura va a ser la cultura Paracas. Nosotros estamos viendo en la parte inferior de nuestra pantalla el producto, la artesanía que más se destaca de esta cultura costeña llamada cultura Paracas. Yo te pido por favor que busques en el internet, que me ayudes a buscar mucha más información de la que yo te puedo brindar y que pongas textiles Paracas. Te vas a dar cuenta de la magnificencia, de la calidad
altísima de la producción textil de esta cultura Paracas, que es lo que la caracteriza. Es cierto que tiene otras características, como por ejemplo el avance en la medicina. Ellos también practicaban las trepanaciones craneanas, por ejemplo, que es algo muy típico, muy clásico de la cultura Paracas. Pero si hablamos de artesanía, son sus textiles los que tienen una calidad muy elevada. Entonces, hemos completado la primera parte de nuestra línea de tiempo, recordando que el profesor Guillermo Lumbreras dividía al formativo en tres fases: formativo inicial, formativo medio y formativo final. Ahora pongámosle fecha de inicio y fecha de caducidad a cada una de ellas. Empecemos, por ejemplo, con el formativo inicial, que ya sabemos, hemos mencionado las culturas que destacaron en este periodo, como Cunturhuasi o como Sechín, por ejemplo. Todas estas culturas que comenzaron a elaborar la cerámica tienen su origen alrededor de los años 1800 antes de Cristo. Luego, si nos referimos al formativo medio, en donde una gran cultura va a dominar a todos los pueblos a su alrededor, es decir, la cultura chavín, tenemos que decir que con Chavín se pone final al periodo o a la fase llamada formativo inicial y empieza el formativo medio alrededor de los años 1200 antes de Cristo. Y luego, ¿qué vendrá? Vendrá, por supuesto, el formativo final, del cual ya hemos hablado, y donde destaca la cultura Paracas, que es una cultura costeña, a diferencia de Chavín, que tuvo su centro de poder en la sierra. Ahora Paracas tendrá su centro de poder en la costa. Y el formativo final está empezando alrededor del 400 antes de Cristo, fecha en la que se está poniendo final al formativo medio. Entonces, en esta última parte que está naciendo el formativo final, se va a extender hasta el año 200 después de Cristo. De esta manera podemos decir que tanto Luis Guillermo Lumbreras como John Rowe han dividido de diferentes maneras, con diferentes palabras, una misma cantidad de tiempo que va entre el 1800 a.C. al 200 después de Cristo. Habiendo desarrollado ahora sí por completo nuestra línea de tiempo, respondamos rápidamente las preguntas que nos plantea nuestro libro en la parte inferior. Muy bien, de esa manera, chicas y chicos, vamos a responder rápidamente. Nos preguntan: ¿cuántos años transcurrieron durante todo el periodo formativo, es decir, sin subdividirlo en cada una de sus fases? Respondamos entonces: el formativo se encuentra entre los años 1800 a.C. al 200 después de Cristo. Si nosotros hacemos una suma sumamente sencilla, tendremos que agregar a los 1800 años que están antes del nacimiento de Cristo los 200 años posteriores al nacimiento de este personaje. Por lo tanto, podemos decir que transcurrieron 2000 años en su totalidad. Es decir, el periodo en el que las culturas andinas comienzan a tener características propias, características peculiares y sobre todo logran desarrollar a la perfección la actividad de la cerámica, dura 2000 años en total. La siguiente pregunta: ¿cuál fue la etapa o la fase del formativo que tuvo mayor duración? Hagamos un recordaris muy rápido para responder también de manera muy sencilla. El formativo inicial dura alrededor, aproximadamente, entre los 1800 a.C. al 1200 a.C. Por lo tanto, tenemos 600 años en promedio. El formativo medio dura alrededor del 1200 a.C. al 400 a.C. Por lo tanto, allí tenemos un promedio de 800 años. Y luego tenemos el formativo final, que dura entre los años 400 a.C. al 200 después de Cristo. Recordemos que en el formativo medio la cultura que más destaca es la cultura chavín y en el formativo final la cultura que más destaca es la cultura Paracas. Por lo tanto, haciendo una suma y resta muy rápida de cada una de las etapas, podemos decir con tranquilidad que la etapa o la fase de mayor duración fue el formativo medio, en donde destaca la cultura chavín, y precisamente de esta cultura es que estamos viendo uno de los tantos aportes artísticos, en este caso un aporte en escultura que se llama la Stella Raimondi, en donde está graficado, en donde está esculpido el dios de las varas, que posteriormente será llamado el dios Huiracocha,
y se convertirá en el dios más importante de todo el mundo andino. Y por último, nos piden responder en el cuaderno cuántos años duró el formativo final. Y para eso tenemos que recordar que el formativo final se encuentra alrededor de los años 400 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Por lo tanto, haciendo una suma bastante sencilla, tenemos que el formativo final duró 600 años en promedio, en donde la cultura que destacó fue la cultura Paracas, en la costa sur de lo que hoy es el Perú. Muy bien, chicos, de esta manera hemos desarrollado la actividad emprendedora número 3 de nuestro libro. Nos estaremos encontrando brevemente para desarrollar la siguiente actividad emprendedora. Muchas gracias. Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy la actividad que vamos a desarrollar es la resolución de las tareas de la semana número 4. Y en aquella cuarta semana del segundo bimestre nosotros vimos el tema Chavín, primera parte, en donde vimos aspectos generales de esta gran cultura, una gran cultura que tuvo como desarrollo una fase de tiempo llamada por Luis Guillermo Lumbreras el formativo medio que va alrededor de los años 1200 a.C. hasta el 200 a.C. Y cuando nosotros hablamos de Chavín, vamos a ver que Chavín tiene un desarrollo alrededor de los años 1100 a.C. aproximadamente hasta el 100 a.C. Por lo tanto, coincide claramente con la etapa llamada formativo medio según Luis Guillermo Lumbreras. Según el profesor John Rowe, que para él empieza a partir de los años 1200 a.C. un periodo llamado el primer horizonte, vamos a tener que Chavín es parte del inicio de este primer horizonte, siempre recordando que un horizonte para John Rowe es una etapa en donde existen culturas que se han expandido bastante, ya sea territorialmente o ya sea porque el peso de su cultura se impone a otros pueblos de una cultura menos desarrollada. Ese fue el caso de Chavín, porque Chavín tuvo en su momento, es decir, durante los periodos de su desarrollo, tuvo una religión que se impuso a las demás, tuvo una casta social llamada sacerdotal que tuvo mucho conocimiento y muchas personas de otros pueblos alrededor de Chavín dependían de lo que decían los sacerdotes de Chavín. Por lo tanto, Chavín extendió su dominio territorialmente de una manera bastante grande. Por eso es que con Chavín podemos decir que empieza lo que John Rowe denominó el primer horizonte. Entonces, chicas y chicos, hoy hablamos y respondemos preguntas que nos plantea el libro sobre esta enorme y gran cultura del pasado de este país. Te pido por favor que me prestes mucha atención y que desarrollemos juntos y satisfactoriamente las actividades. Muy bien, entonces, chicas y chicos, vamos a desarrollar esta actividad emprendedora que nos plantea nuestro libro, marcando correctamente todas las preguntas que tenemos a continuación. Recuerda que no es bueno marcar ni por la suerte ni por descarte las preguntas. Siempre es bueno recordar el contexto exacto del que se está hablando y una vez que tengamos el recuerdo necesario en nuestra cabeza, marquemos con seguridad. Eso es lo que vamos a hacer a continuación, previa una explicación de cada una de las preguntas. Nos dice, ¿dónde se ubicó el templo de Chavín de Huántar? Es decir, los templos principales de esta cultura, y nos dan 5 opciones: Lima, Tumbes, Ica, Ancash y Puno. Cada una de estas opciones, para los que ya lo hayan entendido, se refieren a regiones del actual Perú. Como vimos en la clase anterior, el actual Perú se divide en 25 regiones. Allí tenemos 5, pero hay muchas más. Está, por ejemplo, Loreto, está la región Piura, está la región Arequipa, la región Ucayali, la región Huánuco. Son 25 en total. Entonces, ¿en qué región actual del Perú se desarrolló la cultura chavín y en cuál de ellas construyeron sus mayores templos? Es en la región que vemos pintado de color morado en nuestro gráfico de la parte inferior de la pantalla, que se encuentra exactamente al norte de Lima. ¿Cómo se llama aquella región? Se llama la región Ancash. Muy bien, entonces marquemos esa opción y sigamos avanzando.
La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de Estado se organizó en la cultura chavín? Cuando nosotros leamos la palabra Estado, entonces hay que reconocer que nos están hablando de política. Y cuando nos hablen de política hay que recordar qué sistema de gobierno existe en cada una de las culturas que estamos estudiando. En este caso, en Chavín, nosotros vimos cómo es que ellos organizaron el poder alrededor de una clase social. Esta clase social era la de los sacerdotes. Pero para eso habría que recordar a quienes representan los sacerdotes o a quienes dicen representar los sacerdotes. Los sacerdotes dicen representar, por ejemplo, al pueblo. Creo que no. Por lo tanto, no puede ser democrático, porque la palabra democracia significa el poder del pueblo. ¿Acaso los sacerdotes representan a los dioses? Parece que sí, ¿verdad? Entonces, la opción de teocrático, que viene de la palabra teocracia, es decir, el gobierno de los dioses a través de los sacerdotes, podría ser la respuesta. La siguiente opción es talasocrático. ¿Qué significa talaso? Significa comerciante. ¿Los sacerdotes representan a los comerciantes? No, ¿verdad? Los comerciantes en Chavín eran muy pocos, había muy poquitos comerciantes y no era una clase social nada fuerte. Chavín era un imperio. Algunos autores sostienen que sí y otros autores sostienen que no, porque para que los imperios sean precisamente eso, un imperio, tienen que tener un ejército que vaya colonizando mediante la guerra a otros pueblos. Y Chavín no se destacó por colonizar mediante las guerras, sino mediante la religión. Y nuevamente, si estamos hablando de religión, entonces estamos hablando de los sacerdotes. Y por último, republicano. ¿Había un sistema republicano? Es decir, en Chavín todos eran iguales ante la ley. Claro que no. En primer lugar, porque en Chavín ni siquiera existía una ley en específico. Todo dependía de los sacerdotes. Entonces, ya habremos entendido que la respuesta es la opción B, teocrático. En Chavín hubo un sistema teocrático, es decir, ese sistema se llamó la teocracia, donde gobernaban los sacerdotes. Siguiente pregunta. Conocido arqueólogo llamado el padre de la arqueología peruana que descubrió Chavín en el año 1919. Nos dan 5 opciones. Max Jülle, que fue un profesor, un investigador alemán; Alberto Bueno, peruano; Rafael Larco Hoyle, también peruano; Julio C. Tello, peruano; y Federico Kaufmann-Doig, peruano también, que sigue vivo hasta el día de hoy. ¿Cuál de todos ellos descubrió Chavín? Creo que eso ya lo sabemos hace bastantes semanas, chicos y chicas. La respuesta es Julio César Tello, que él de profesión, de carrera, era doctor, era médico. Sin embargo, las investigaciones a nivel medicinal lo llevaron de investigar plantas de nuestro pasado, del uso andino de las plantas, lo llevó a conectarse con la historia y con la arqueología, y terminó desempeñándose en el campo de la arqueología, a tal punto de ser reconocido como el padre de la arqueología peruana. Siguiente pregunta. Uno de los fundamentos, es decir, una de las ideas básicas de la hipótesis autoctonista sobre el origen de la cultura andina, se sustenta, según Julio Cetello, ¿en qué? Es decir, hay una idea básica que es sustento, es decir, es una idea que sostiene, ¿qué cosa? Sostiene la teoría, la hipótesis autoctonista. La hipótesis autoctonista dice que algo se inicia en ese mismo lugar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la idea que sostiene a la idea autóctonista según Julio Cetello? Siempre hablando de Chavín. Dice, semejanzas entre elementos culturales de los mesoamericanos, es decir, de lo que hoy podríamos llamar Centroamérica, y los mochica. No, Julio Cetello no creía precisamente eso, porque por el contrario, Julio Cetello creía que aquí la cultura andina había sido autóctona, es decir, que no había tenido necesariamente un origen en Mesoamérica. Presencia de vegetales de origen selvático en la costa y en la sierra. Parece que sí. Recuerden ustedes que no solamente Julio César Tello creía que se había compartido alimentos entre la selva, la sierra y la costa, sino también incluso los dioses iniciales habían sido de la selva, de origen selvático, de origen amazónico. Luego dice similitudes culturales y raciales con los
melanesios, es decir, con algunas islas de Oceanía. No, esa no es una idea de Julio César Tello. Migraciones procedentes de Asia por el mar, tampoco lo creía Julio César Tello. Y por último, motivos decorativos y arqueológicos propios de Chavín en Puno y en Bolivia. No, la cultura chavín no se extendió hasta lo que hoy es Puno ni hasta lo que hoy es Bolivia. Por lo tanto, la respuesta es presencia de vegetales de origen selvático, es decir, de origen amazónico, en costa y en sierra. Seguimos. Para las investigaciones de Julio César Tello, la cultura matriz del Perú, ¿cuál sería? Creo que la respuesta es sumamente sencilla. Por cultura matriz vamos a entender cultura madre, es decir, el origen de todas las otras culturas. Y ya sabemos que para Julio César Tello, aquella cultura, en ese momento, él creía que era chavín. Hoy por hoy sabemos que esa cultura no fue chavín, sino hasta lo que sabemos hoy en día es la cultura caral. Sigamos. El templo de Chavín de Huántar, de origen multirregional, tiene su asiento principal ¿dónde? Ya sabemos que en Ancash, pero ¿en qué parte de Ancash? ¿Cómo se llama esa localidad de Ancash? ¿Se llama el Callejón de Conchucos? ¿Se llama el Callejón del Pato? ¿Callejón de Huaylas? ¿Valle del río Mosna? ¿O el Callejón del río Santa? La respuesta, que solamente es para marcar, sin embargo te la quiero explicar. Nosotros tenemos ahí a la región Ancash dividida en cada una de sus provincias, ¿verdad? Si nosotros nos detenemos en la parte central hacia la derecha, vamos a encontrar una provincia que está pintada de color celeste, me parece, o de un verde muy clarito, llamada provincia Huari. Dentro de esa provincia llamada Huari hay un sitio que tiene un nombre específico y allí es donde floreció la cultura chavín y donde construyeron su templo. Ese lugar, esa localidad se llama Callejón de Conchucos, que se encuentra en la provincia llamada Huari, dentro de la región llamada Ancash. Siguiente pregunta. El primer horizonte de la cultura peruana se logró ¿con qué cultura? Es decir, ¿con qué cultura inicia lo que John Rowe llama primer horizonte? Es decir, la primera etapa de nuestra historia en donde nace una cultura que se extiende mucho. Ya sabemos que estamos hablando de la cultura chavín, que como vemos en el gráfico tuvo toda esa extensión. La parte en rojo es la cultura chavín misma, es decir, es lo que ellos conquistaron. La parte en amarillo es la influencia chavín. No lo controlaban, pero tenían mucha influencia. Es decir, los pueblos de esa parte que está pintado en color amarillo hacían caso a los sacerdotes chavín, pero eran independientes. Y la parte en celeste es una probable influencia. Algunos autores sostienen que sí llegó hasta ahí el poder de Chavín y otros dicen que no. Siguiente pregunta, me parece muy sencilla. ¿Cuál fue el animal de culto más difundido por los chavín? ¿Cuál fue el animal que más adoraron los chavín? Y la respuesta ya la sabemos, fue nuestro amigo el felino. Siguiente pregunta, máxima autoridad en la época de los chavín. Si el sistema político era una teocracia, que significa el poder de los dioses, pero como sabemos los dioses, bueno, estarán por ahí. ¿Quiénes los representan en la tierra a los dioses? Son los sacerdotes. Muy bien. Y por último nos preguntan, según la clasificación de John Rowe, ¿cuál sería el periodo de desarrollo de Chavín? Lo hemos hecho en las preguntas anteriores, donde nos preguntaban con qué cultura se iniciaba el primer horizonte, o también llamado horizonte temprano. Y la respuesta es obviamente esa, el horizonte temprano, en donde Chavín es la cultura que más caracteriza a la primera parte de este horizonte. Muy bien, chicos, después de haber marcado todas estas preguntas, espero que hayamos podido absolver todas nuestras dudas por una parte y que podamos haber comprendido un poco más sobre esta gran cultura del pasado peruano. Muchas gracias, nos estaremos encontrando pronto.